Alicia, buenas noches Luciana, buenas noches para todos. Sean bienvenidos a esta transmisión. Sean todos bienvenidos a Ver Acá. Mi batalla, tu alabanza. Son las 8:30. Y si hay una publicación que yo te voy a pedir dos cosas que hagas, es esta. La primera es que compartas. Ya tú me conoces, ya tú sabes por dónde viene mi línea. Pero el Señor hoy ha enviado decreto y quiere que su pueblo escuche. Así que por favor comparte esta transmisión. Y lo segundo que te quiero pedir es que seamos interactivos. Si hay una palabra que toca tu corazón, compártelo. Si hay un pensamiento que llega a tu corazón, como en las iglesias que se toma nota, pues toma notas para toda nuestra familia de Restore Life Church y de preguntas y respuestas. Buenas noches a Mariel Maresca desde Italia. Son la 1:30 de la mañana. En Italia. La verdad es que los testimonios del testimonio de mi hija Aurora, que está en Italia, de la semana pasada, fueron impresionantes. Y Mariel, quien es mi hermana, también está en Italia, vive en Italia. Y pues buenas noches para ti, buenas noches Mayra, buenas noches Catalina, buenas noches Yosmari, buenas noches Jacqueline desde Puerto Rico, Yosmari de República Dominicana, Catalina desde aquí, desde Charlotte. La verdad es que el programa de hoy hay que compartirlo. Por favor, compártelo, porque Dios tiene palabra profética para su pueblo. Hoy vengo con una palabra profética para su pueblo, en especial para los líderes. Yo le decía al Señor esta semana, buenas noches David Wessel desde Orlando. Yo le decía al Señor, Padre, ¿qué le digo a tu pueblo? Porque es que en momentos como estos, como que no es tan fácil, como que tú no tienes la respuesta inmediata, como que tú no sabes realmente qué decir, que realmente toque los corazones, llegue a los corazones. Y el Señor me trajo a esta enseñanza. La enseñanza de hoy tiene como base el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Buenas noches desde Brasil. Segunda de Crónicas, capítulo 20, en donde veremos una de las historias de un rey llamado Josafat. Esta historia llegó a mis manos por primera vez en el 2012. La leí por primera vez en el 2012, cuando yo me encontraba en medio de una situación muy difícil, una amenaza literal a mi vida, y una hermana en Cristo y muy buena amiga que quiero muchísimo, que se llama Brenda Morel, me sentó en su patecito. Me acuerdo como hoy, me invitó a tomar un café y me dijo, ven, siéntate aquí en mi patio que te voy a enseñar esta historia. Y me dijo, lee esta historia. A partir de ese momento, 2012, esta historia se ha quedado marcada en mi vida, y esta semana el Espíritu la trajo nuevamente a mi corazón, y la verdad es que yo dije, wow, Padre, tú no pudiste haberme dado mejor material para compartir con tu pueblo. Recuerden que la palabra de Dios está viva. Es viva, y de la misma manera que me sostuvo, que me transformó y me trajo hasta donde estoy hoy, de esta misma manera declaro proféticamente en esta noche. Hoy es una enseñanza profética, como te dije, que lo mismo hará con quien la escuche y la tome para sí. Si estás dispuesto a tomar esta palabra profética para tu vida, yo quiero que tú comiences a escribir amén. Yo quiero que tú pongas las manitas así de los emojis. Yo quiero que tú me digas amén. Estoy preparado, estoy posicionado, estoy dispuesto a recibir palabra de Dios. El rey Josafat fue el rey de Judá, era rey de Judá. Recuerden que Israel
como reino se dividió y Judá pasó a ser un reino aparte. Entonces, mientras Acab reinaba en Israel con Jezabel, Josafat reinaba en Judá. Asimismo, quiero ver amén y quiero ver las manos orando y levantadas diciendo: yo voy a recibir esta palabra. Josafat, el rey de Judá, se había aliado al rey Acab y por poco muere producto de esta alianza. Ustedes ya saben, porque les he dicho lo malvado que era Acab, pero Josafat quería mantener la paz entre ambos reinos y por lo tanto forma una alianza con Acab, pero esto no le agrada a Dios y esto hace que Josafat por poco muera en una batalla. Y automáticamente Josafat entiende que ha estado mal y esto hace que Josafat y toda Judá se vuelvan a Dios a buscar la presencia de Dios. Luego de esto, todavía no estamos en Segunda de Crónicas capítulo 20. Luego de esto, Josafat se dedicó a reformar su reino, a ser un rey justo y asegurarse de que todo el pueblo de Judá sirviera a Jehová. Entonces, el capítulo 20 de Segunda de Crónicas comienza con el versículo 1 diciendo: después de esto. Y yo, curiosa al fin, digo: ¿pero después de qué? Bueno, después de que Josafat decidió hacer todo esto que les expliqué. Entonces, lo que se esperaba producto de esta actitud que Josafat tomó era la paz y la prosperidad para su reino. El resultado que Josafat esperaba, lo cual era obvio, era paz, prosperidad, bendición, cumplimiento de todas las promesas para Josafat y para los tuyos. Después de esto, sin embargo, algo sucede. Yo recuerdo que a finales del 2019 de todo lo que se hablaba era de un 2020 poderoso, de un 2020 de visión, de una visión perfecta, de un 2020 crucial para nosotros los hijos de Dios, pues no solo entrábamos en un nuevo año, sino en una nueva década, incluso en el calendario hebreo. Bendiciones para todos los que vayan entrando, por favor, comparte esto. Josafat se preparó. Josafat puso todas sus cosas en orden, esperando paz y tranquilidad. De la misma manera que nosotros tal vez esperábamos con ansias este 2020 para el cumplimiento del propósito de Dios en nosotros, con una visión perfecta y seguros de que Dios se manifestaría en una manera poderosa en nuestras vidas. Nosotros terminamos un 2019 preparándonos y posicionándonos para todas las bendiciones que recibiríamos en este 2020. Pero de repente nos cae el versículo 1 de Segunda de Crónicas, capítulo 20, en donde dice: después de esto, o sea, después que nos preparamos, después que nos posicionamos, que pusimos nuestra casa en orden, que pusimos nuestros corazones en orden, nuestras vidas en orden, nuestra familia en orden, les voy a leer los versículos 1 y 2 de Segunda de Crónicas 20 y me tomé la libertad de unir varias versiones como que para darle una versión expandida para que entiendan mejor la situación. Después de esto, y díganme si no se parece a lo que estamos viviendo, los moabitas, los amonitas y algunos de los maonitas unieron sus fuerzas y le declararon la guerra a Josafat. Y alguien fue a informarle. Otra versión dice: Josafat recibió un reporte de la inteligencia diciéndole: del otro lado del mar Muerto y de Edom viene contra ti una gran multitud. No hay tiempo que perder. Se están acercando rápidamente. Ahora están en Hazezón Tamar, es decir, en Engadi, a orillas del mar Muerto. Después de esto, Josafat estaba bajo amenaza.
O sea, este 2020 entró y ya hay gente que lo está mandando a devolver porque llegó defectuoso. Ustedes no lo han visto, un meme que anda por ahí en el Facebook. Devuélvanme el 2019 porque el 2020 entró defectuoso. No bien ha entrado el 2020, el año del cumplimiento de la visión, el año del cumplimiento del propósito, el año de la restauración con intereses, el año del por fin. Y nos vienen con los reportes que del otro lado del mar viene un ataque mortal para nosotros. Viene algo que no hay forma de frenar. Viene algo que se acerca muy rápidamente a nosotros y que hay que hacer algo con urgencia. Viene amenaza de muerte para nosotros, y no solo muerte física. Es que se nos ha venido una amenaza de muerte social, una amenaza de muerte económica, una incertidumbre que ronda por los aires, mucho más letal que el mismo problema. Después de esto, es que ahora en este 2020, año que esperábamos con ansia, así como le pasó a Josafat, el mundo se nos ha paralizado. Y es que esa gran multitud era una amenaza significativa para Josafat, cuya última experiencia en batalla casi lo deja muerto. Y aquí hay gente que apenas llegaron al 2020, que dicen: Dios mío, por fin pasó el 2017, por fin pasó el 2018, por fin pasó el 2019 y por fin llego al 2020, casi sin vida, pero lo logré. O sea, cuando finalmente Josafat se estaba recuperando, vienen 3 reinos, 3 ejércitos, 3 potencias y unen sus fuerzas para venir en contra de Josafat. Y escuchen lo más terrible, escuchen esto. El reporte de inteligencia llega a Josafat cuando ya estos ejércitos, si bien no habían llegado al palacio, ya habían entrado en su territorio. Ya la amenaza estaba en su tierra. Ya la amenaza había llegado a su tierra. Entonces, mira el versículo 3. Mira lo que pasa en el versículo 3. Y algo que muchos líderes no se atreven a admitir. El versículo 3 dice que Josafat, el rey, tuvo temor. Una de las versiones en inglés dice que se puso shaken. He shakes, se agitó, se estremeció, se conmovió, se perturbó, se conmocionó. Dios mío, comparte este mensaje porque estoy hablando de lo que está pasando hoy. Compártelo, por favor, que el pueblo de Dios tiene que escuchar eso. Y atemorizado, Josafat, dice el verso 3, Josafat sintió temor, pero atemorizado decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Josafat temió por Dios, era humano. Era un líder, pero era una amenaza real. Josafat no era estúpido. Josafat era entendido en los tiempos. Y Josafat no solo temió por él, sino por su pueblo. Y hoy yo vengo a decirte, iglesia, que sentir temor no es pecado, no es un error. Sentir temor es de humano. Ahora bien, lo que hacemos en medio de ese sentimiento es cómo reaccionamos a este sentimiento, lo que marca la diferencia en nuestras vidas. Jesús sintió temor en el Getsemaní. Padre, yo sé lo que me viene. No es que tú puedes evitarlo. Lloraba. Sangre, sudor de sangre salía de su frente, de la angustia por Dios. Pero automáticamente dice: no se haga mi voluntad, sino, ay Dios mío, la tuya, Señor.
Jesús sintió temor, Josafat sintió temor, pero en medio de su temor decide buscar el rostro de Dios. Y ese término decidió denota resolución y seriedad. No era un juego, no eran memes en las redes sociales de chiste, no era chiste, era algo serio. Si bien el pueblo no sabía a ciencia cierta lo que se le venía, Josafat, como líder entendido en los tiempos, sí que había discernido la sombra de muerte que se les acercaba y proclama ayuno en señal de humillación y para buscar respuesta de parte de Dios. Y yo quiero que tú notes lo siguiente, líder. O escúchame, líder. Acuérdate que los líderes son los padres de familia. Tú influyes en 4 personas al día, así que tú eres un líder. Como líder, Josafat no mandó al pueblo a ayunar. Como líder, Estel no mandó al pueblo a ayunar ante la amenaza de la destrucción de su pueblo. Como líder, Josafat predicó con el ejemplo. Él no le dijo, váyanse a ayunar y váyanse a orar y humíllense que yo aquí me voy a quedar preparando la estrategia de batalla. De hecho, Josafat fue el primer rey en la Biblia que decretó edicto real de ayuno para todo el pueblo. Josafat sabía que ante la situación que enfrentaban, lo único que podían hacer era buscar el rostro de Dios todos juntos. Y cuenta esta historia que todos se unieron. Escúchame, todos se unieron para pedir ayuda a Dios. Todas las ciudades se unieron a una. Y escúchame bien lo que sucedió. Josafat dirige al pueblo en una oración de humillación y arrepentimiento ante Dios. Ojo, Josafat llevaba tiempo haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. El pueblo llevaba tiempo haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. Josafat se había convertido en un rey que hacía lo bueno ante los ojos de Dios. Josafat era un pastor de excelencia, un líder de excelencia, un padre de excelencia, tanto en su casa como en su comunidad. Josafat estaba haciendo lo correcto ante los ojos de Dios mucho antes de que se le viniera esta amenaza. ¿Y qué sabes qué pasó? ¿Qué hizo Josafat? Josafat se humilló. Porque como líderes y pastores, aunque estemos bien ante los ojos de Dios, hay veces que en vez de reprender, hay que humillarnos por nuestro pueblo. Escúchame, agárrame ese rolling y agárralo con guante para que esta bola no te queme. Y si quieres, tírame tomate si tú quieres. Como líderes y como pastores, aunque estemos bien ante los ojos de Dios, hay veces que en vez de reprender, lo que tenemos que hacer es humillarnos por nuestro pueblo. Hay veces que en vez de ponernos a reprender y echar fuera la enfermedad, ordenando a la amenaza que se vaya por donde mismo vino, lo que tenemos que hacer es volvernos a buscar el rostro de Dios, a liderar con nuestro ejemplo, a enseñarles con nuestro ejemplo al pueblo de Dios para que busquen ellos también el rostro de Dios, humillados, porque muchas veces es la manera en la que Dios tiene de llamarnos a la atención. Escúchame bien, no todas las calamidades vienen porque el diablo se las inventa. Ay, Giselle, ¿tú no te acuerdas que fue el mismo Dios que le dijo al diablo, hey, ¿te fijaste en mi siervo Job? Era Dios, como se dice en mi país, juchando.
No todas las calamidades vienen porque es el diablo que se las inventa. De Jehová es la tierra y su plenitud y el mundo y todo lo que en él habita. Y no se mueve una sola hoja de un árbol si no es porque Dios lo permite. Y aunque a muchos no les guste lo que voy a decir, a veces Dios permite que sucedan cosas como estas. No solo para que el mundo se vuelva a él, sino para que todo su pueblo se vuelva a él. Y nosotros, el pueblo cristiano, los que nos llamamos hijos de Dios, los líderes, tenemos que tener mucho discernimiento ante lo que vamos a reprender o no. No sea que estemos reprendiendo algo que Dios permitió. ¿Estoy diciendo que fue Dios que mandó esta situación por la que estamos atravesando? No, ni siquiera lo sé. Lo que sí sé, escúchame, de algo sí yo estoy segura, es que cada situación que nos sucede es el escenario perfecto para la demostración del poder y la gloria de Dios, siempre y cuando nosotros lo comprendamos y nos posicionemos para que esto suceda. Independientemente de que sintamos temor, lo que me dice la Biblia es que Josafat, ante la amenaza, buscó el rostro de Dios. Josafat no salió inmediatamente desde que le dieron el reporte a enfrentar los 3 ejércitos con la excusa de lo buen cristiano que era. Josafat no salió diciendo, ahora ellos van a ver quién soy yo, pero ellos no ven que yo soy el ungido, la ungida de Jehová. Ahora mismo se va por donde vinieron, los echo al abismo. ¡No! No. El versículo 12 del capítulo 20 de Segunda de Crónicas dice que Josafat le dijo a Dios: nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Mira, Carlos Acosta, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Tobías, Sanbalat. Nosotros, Señor, yo soy el rey, dice Josafat, pero nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. ¿Qué diferencia ante lo que he visto que últimamente están haciendo muchos líderes cristianos? Si se humillare mi pueblo, dice Dios, si se humillare mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y yo decía en días pasados en un mensaje que compartí, nosotros, tú y yo que estamos reunidos aquí, nosotros somos el pueblo, nosotros somos la Israel espiritual. Y Dios estaba hablando de Israel, si se humillare mi pueblo. No es que los pecadores son los que se tienen que humillar y estamos todo el tiempo señalando, son ellos los que se tienen que humillar, es la iglesia la que se tiene que humillar. Josafat estaba haciendo lo bueno ante los ojos de Dios, sin embargo se humilló. Jehová decía esto sobre el pueblo de Israel: mucho cuidado con reprender algo que Dios ha permitido, cuando Él lo que dice es que mi pueblo se humille. Hay que tener discernimiento. Antes de reprender, considera si hay que arrepentirse. Antes de reprender, como líder, como pastor, ora y humíllate por tu pueblo. Como padre, como cabeza de familia, humíllate por tu familia y por los tuyos. Tú no sabes si esto Dios lo ha permitido para que nos acerquemos a Él, y de paso, porque todas las cosas obran para bien, para desplegar su gloria de una manera poderosa en nuestras vidas. Si se humillare mi pueblo, aleluya, tú no sabes, ay Dios mío, como te voy a demostrar aquí, esta leve tribulación momentánea se va a convertir
en una demostración inmensa de la gloria de Dios. La oración de Josafat está considerada como una de las más elegantes del Antiguo Testamento, no con palabrería hueca, sino con conocimiento y entendimiento. Tú la puedes buscar luego de esta enseñanza, Segunda de Crónicas capítulo 20. Josafat, el rey Josafat, se humilla no pretendiendo ser nada más que un ser humano dependiente de un Dios todopoderoso. De acuerdo con estudios, la frase final, no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti, es una de las expresiones de confianza en Dios más conmovedoras registradas en la Biblia. No sabemos qué hacer. Yo quería llamar este mensaje "No sabemos qué hacer", pero después dije, no, nadie va a venir al mensaje. Pero no sabemos qué hacer. Pero nuestros ojos están puestos en ti. Si se humillare mi pueblo, y eso fue lo que el pueblo hizo, se humilló. Y luego de que se humillaron, dice la Biblia, esperaron respuesta. Esperaron respuestas. Dios levantó de entre medio de la asamblea a un profeta llamado Jaziel, que les dice: no teman. No teman a esta gran multitud, porque la batalla no es de ustedes, es de Dios. Dios mío, no teman. Ahora bien, junto con el no teman, les da instrucciones sobre qué hacer ante esta amenaza de destrucción que se le viene encima. El Señor fue muy específico. El Señor dice: la batalla es mía, pero inmediatamente les instruyó dos cosas que cuando las lee no concuerdan. Mira, el versículo 16 les dice: ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo, frente al desierto de Jeruel. Jeruel significa temor. Es el versículo 16. Ustedes van a tener que salir contra ellos y los encontrarán junto al arroyo. Sin embargo, el verso 17 les dice: pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. En el versículo 16 te dice: vas a tener que salir. En el versículo 17 te dice: pero no temas, porque la batalla es mía. Vas a tener que enfrentar la batalla. ¿Quién dijo que no? Vas a tener que enfrentar esta situación. ¿Quién dijo que no? Puede ser que pierdas tu trabajo. ¿Quién dijo que no? Puede ser que tengas que cerrar tu negocio. ¿Quién dijo que no? Puede ser que esta amenaza, Dios mío, toque a tu puerta. Escúchame, María Teresa, toque a tu puerta, como yo misma le testimonié la semana pasada que tocó a mi puerta, porque mi hija está en Italia y yo no la puedo traer, no la puedo ver, no sé ni siquiera cuándo la voy a ver. ¿Quién dijo que no? Y no se me vayan, porque las instrucciones que vienen después no son muy alentadoras. Oh, pero aunque tú tengas que enfrentar esta batalla, dice Dios, no tendrás que pelear. Dios mío, escríbelo: la enfrento, pero no la peleo. La enfrento, pero no la peleo. La enfrento, pero no la peleo. Aunque esta situación toque a tu puerta, yo peleo por ti, dice el Señor. Aunque venga el momento difícil, mía es la victoria, dice Jehová de los ejércitos. La enfrento, pero no la peleo. Ay, Dios mío. Estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. No temáis ni desmayéis, porque Jehová estará con nosotros. La enfrento, pero no la peleo. ¿Y sabes qué hicieron? Y aquí comienza el núcleo de esta enseñanza. Dice la Biblia que en ese momento... Dios mío, necesito una servilleta. Dice la Biblia que en ese momento se inclinaron y adoraron al Señor. Escúchame, iglesia, la salvación todavía no había llegado y ellos se inclinaron y adoraron al Señor.
La amenaza aún le estaba pisando los talones. Y ellos se inclinaron y adoraron al Señor. El enemigo ya estaba posicionado en su tierra para atacar, como tal vez ya el virus llegó a tu tierra para atacarte, pero ellos se inclinaron y adoraron al Señor. Ellos sabían que serían librados de esta. El enemigo no había sido erradicado, pero ellos sabían en quién habían creído. Ellos no sabían muy bien lo que iba a pasar, pero ellos comenzaron a agradecer en ese momento por lo que Dios todavía no había hecho. Oh, es muy fácil cantar el himno de victoria cuando ya el mar rojo se abrió y cuando ya hemos cruzado el mar en seco, como María, la hermana de Moisés. Lo difícil es cantarlo cuando el ángel se va, como María, la madre de Jesús. Es muy fácil cantarlo después de. Es muy fácil adorar después de. Es muy fácil dar gracias después de. Pero ¿y cuando estás en el medio del asunto? El ángel se fue y María entonó su canto. Es muy bueno alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, pero no es nada fácil alabarlo cuando estás en medio de la dificultad. Pero yo vine a decirte en esta noche que la clave de esta victoria está en la adoración. Es mi batalla, dice Dios, pero es tu alabanza. Es mi batalla, pero es tu alabanza, dice Dios. No es en reprender ni en echar al abismo esta situación. El Espíritu te dice, déjame eso a mí que yo me encargo. Así como yo le ordeno al viento que se detenga, así yo le digo al virus, te vas. Dice el Señor, lo único que quiero es que te humilles, me obedezcas y me adores. El Espíritu te dice, déjame eso a mí. Vas a salir a la batalla, pero no te vas a enfrentar a ella. Lo único que quiero es que me adores y que me alabes. Y eso hizo el rey Josafat. Se levantaron bien temprano en la mañana y Josafat pone delante a los que van a adorar y detrás puso a los soldados. Oh, Dios mío, escúchame. Era evidente que Josafat esperaba una batalla. Josafat tomó todas las precauciones necesarias. Sin embargo, era aún más evidente que esperaban una batalla sobrenatural. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Confiados y en fe pusieron su adoración primero. Yo no te estoy diciendo que no tomes las precauciones. Te estoy diciendo que tu adoración va por encima de las precauciones. Josafat puso primero a los adoradores y luego a los soldados por si cualquier cosa. Josafat se preparó para lo que podía venir. Y hay que obedecer lo que se nos dice para evitar el peligro, por Dios santo. Cuando Jehová mandaba al pueblo a que se trancaran en su casa, era que se trancaban y el que estuviera en la calle se lo llevaba el ángel de la muerte. Hay que obedecer lo que se nos dice. Y él en precaución se llevó al ejército. Sin embargo, su fe iba mucho más allá de sus precauciones. Y antes de sus precauciones pusieron su alabanza. Esta historia se ve muy fácil, se ve muy bonito. Pero no lo es, mijito, no lo es. Muchas veces, ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces preferimos ante situaciones difíciles ponernos la armadura y mandar al soldado delante y no al adorador. ¡Uy! Me revisto con la armadura del Espíritu de pie a cabeza. ¡Ay, papá! Pero ante situaciones como esta, te tienes que poner el vestido de adorador. Te tienes que poner la ropa de adorador. Porque es que queremos ponerlo, la armadura del soldado, porque el adorador no sabe bien pelear en lo terrenal y estamos mirando lo terrenal. Es que nos han entrenado muy bien para la batalla. Yo soy la primera que vivo buscando en la batalla, que vivo buscando guerra espiritual, incluso en donde no hay. Pero ¿qué pasa cuando Dios te dice, no te toca pelear, te toca adorar? ¿Qué pasa cuando Dios te dice, vístete de adorador y no de guerrero y ve enfrente? ¿Y quién quiere ir enfrente?
¿Quién quiere ir enfrente si los de enfrente son los que se van ante el ataque, los primeros que se van? ¿Quién quiere ir enfrente sin un escudo? Porque cuando agarras los instrumentos no puedes agarrar el escudo ni una espadita para defenderte. ¿Quién quiere ir enfrente como adorador cuando se nos ha dicho que tenemos una armadura de soldado y que no pueden llegar nada? Se necesita mucha fe para salir a la batalla con adoración y no con armas. Se necesita mucha fe para salir a la batalla a dirigir con gratitud sin ni siquiera haber visto el tamaño real del enemigo. Dios mío, escúchame. ¿Qué sabían los adoradores de la real amenaza a la que se enfrentaban? Los secretos de guerra se quedaban en los cuarteles generales. Los adoradores no sabían, pero aunque no sepamos todo, Dios nos ha mandado a salir al frente de la batalla en adoración. Oh, escúchame, porque esto es profético y esto se está cumpliendo hoy. No es coincidencia que toda Europa y ahora América a las 6 de la tarde ya no se sale a enfrentar el virus, sino que se sale a los balcones a adorar. Ay, Dios mío, yo quiero que tú me entiendas. Hubo alguien que comprendió el poder de la adoración en medio de la batalla. Dios mío, si estás entendiendo, dime sí, entendí. Dilo, escríbelo. Sí te sigo. Sí lo sé. Ustedes se creen que es coincidencia que a las 6 de la tarde todo lo que son es alabanzas en los balcones y adoración, aun cuando esta epidemia no se ha erradicado. Hubo alguien que entendió el poder de la adoración. Hubo alguien que entendió que en medio de la batalla lo único que Dios quiere es nuestra adoración. Y no importa que no se haya resuelto el maldito virus, yo te digo que Dios dice adora. Yo imagino a los adoradores, bueno, no sé bien lo que está pasando, no sé bien lo que está pensando Josafat poniéndonos al frente del batallón, pero obedeceremos. Si se humillare mi pueblo y si obedece. Dios mío. Dice la Biblia que ellos se pusieron enfrente y comenzaron a marchar hacia, ay, Dios mío. Comenzaron a marchar hacia la batalla y comenzaron a cantar lo que los estudiosos afirman. ¡Ay, Dios! Que es el Salmo 136. Eso fue lo que comenzaron a cantar. Alabar al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos, al que hizo la tierra, al que hizo las grandes lumbreras, el sol, la luna, las estrellas, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte, con brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en parte, ay, Dios mío, e hizo pasar a Israel por el medio de él y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a reyes grandes y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. Yo no sé, ay, Dios mío, yo no sé si tú te estás dando cuenta lo que ellos están cantando. Salmo 136. Eso, escúchame, ese canto de alabanza y de adoración es una declaración de lo que Dios hizo por ellos en el pasado y de que su misericordia es para siempre, y que así como Él los libró del pasado, de seguro esta vez también lo libraba. Él es que en nuestro abatimiento, ellos decían, se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Él es quien nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Dime amén. Oh,
yo he tenido que cantar este salmo ante esta ansiedad, ante esta espera. Y decir para siempre es su misericordia. Primera de Samuel, capítulo 17. David iba a enfrentarse a Goliat, a un gigante que nadie lo podía enfrentar y nadie le creía a David. Pero él comenzó a adorar a Dios con su propio Salmo 136 y decía: yo vengo contra este gigante en el nombre de Jesús, porque en el pasado él me libró de las fauces del oso, porque para siempre es su misericordia. Y cuando venía un león y se llevaba una de mis ovejas en la boca, yo iba y se las arrancaba de sus garras, y Jehová me libraba de la garra del león, porque para siempre es su misericordia. Y si él me libró en el pasado del oso y me libró del león, escúchame, incircunciso, estoy más que seguro que de ti también me librará, porque para siempre es su misericordia. El ejército entero con Josafat al mando decía: den gracias al Señor porque Él es bueno. Cuán grande es Dios entre las naciones. Que tu corazón rebose en adoración al Eterno. Bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides de ninguno de tus beneficios, porque para siempre es su misericordia. Jehová peleará tu batalla, pero tú, pueblo, escúchame, tienes que salir al frente con tu vestidura real de adorador y comenzar a dar gracias a Dios por lo que Él ya dijo que haría, incluso cuando no lo has visto. ¡Ay, Dios mío! Tú vienes, dice Shangri, tú vienes contra mí con espada, con jabalina, con enfermedad, con peste, mas yo vengo contra ti en adoración a Dios, en el nombre de Jehová de los ejércitos. En vez de estar alimentándote y alimentando a los demás de todas las noticias que te llegan a tus manos, escucha a tus autoridades, sigue las instrucciones y sal a esta batalla espiritual, pero en adoración. Los golpes los da Jehová de los ejércitos que pelea por ti, pero tu adoración, escúchame, será lo que confunde a tus enemigos. Tu adoración es lo que va a confundir a tus enemigos. Escúchame. En aquellos tiempos eran muy comunes las guerras. Judá no estaba exento de que varios reyes vinieran en contra de ellos cada año. Y Jehová permitía estas batallas. Incluso cuando ellos estaban buscando el rostro de Jehová, las batallas llegaban. Y lo mismo sucede hoy en día con las calamidades que estamos viviendo. Iglesia, vivimos en un mundo caído, producto del pecado. Pasamos por estas situaciones y el enemigo lo único, escúchame, el enemigo lo único que quiere hacer es confundirnos para que salgamos a la batalla con el plan equivocado. Para que salgamos y hagamos guerra con el plan de batalla equivocado. Primero quiere que entremos en pánico. Primero quiere que entremos en pánico. Me voy a extender un poco más, pero no te vayas porque al final hay palabra profética. Primero quiere que entremos en pánico porque figúrate, eran 3 ejércitos para un ejército de una tribu. ¿O se les olvidó que Judá era una tribu de las 12? Por más grande que haya sido la armada de Josafat, estos eran 3 veces más grandes. Dicen los estudiosos que la relación eran 10-1, o sea, eran 10 soldados enemigos para uno del ejército de Josafat. Y encima de que tenían que enfrentarse a 10, 1 para 10, tenían también que defender a los adoradores que iban al frente. Y yo quiero que tú lo traigas a nuestro terreno ahora mismo. Porque es que se nos dice, esto es una pandemia. Esto es algo que atacó al mundo. ¿Y qué vamos a hacer?
Las noticias nos dicen que desde el otro lado del mar viene la muerte hacia nosotros. Y no solo eso, sino que ya están en nuestra tierra. Pero como cristiana, yo conozco un Dios poderoso que nos ha dado la autoridad para reprender. Pero ahora Giselle nos dice que lo que yo tengo que hacer es adorar. O sea, cuando yo entro en el Facebook Live de Giselle, conociendo lo revoltosa que es Giselle, en vez de encontrarme a Giselle reprendiendo y echando al abismo la pandemia, me la encuentro diciendo, humíllate y alaba. Sí. Escúchame. Te va a tocar comenzar a adorar con tu propio Salmo 136. Y si tú quieres, te voy a dar una mano. Tú vas a tener que comenzar a decir, alabad a Dios, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Porque cuando eras pequeño y tus padres te abandonaron, Él nunca te abandonó, porque para siempre es su misericordia. Porque aunque muchas veces no tuviste para comer, Él siempre estuvo a tu lado, porque para siempre es su misericordia. Porque aunque te empujaron con violencia para que cayeras, su mano te sostuvo y te levantaste más fuerte que nunca, porque para siempre es su misericordia. Porque desde la ceniza de un matrimonio fracasado, Él te levantó y no permitió que tú ni tus hijos quedaran desamparados, porque para siempre es su misericordia. Porque en el pasado te ha librado de la sombra de muerte, incluso cuando el diagnóstico médico decía que no había nada que hacer, Él te libró y Él dijo sí donde el médico decía no, porque para siempre es su misericordia. Y si Él te libró en el pasado, no importa la situación del presente, Él lo hará otra vez, porque para siempre es su misericordia. Sí es cierto. Sí es cierto. La historia comenzó con Josafat entrando en pánico. Pero Josafat se humilló y adoró. Es cierto, la historia comenzó con un Josafat en una aparente desventaja, pero Josafat se humilló y adoró. Y mira lo que pasó. Los versículos 22 al 26, tan pronto, escríbetelo por ahí, tan pronto. Tan pronto significa al instante. Tan pronto, inmediatamente, right away, como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas entre los ejércitos que habían venido contra Judá y los derrotó. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los maonitas, o sea, después que se unieron, y los mataron hasta aniquilarlos. Y luego de exterminar a los maonitas, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. Cuando los hombres de Judá llegaron a la torre del desierto para ver el gran ejército enemigo, no vieron sino los cadáveres que yacían en tierra. ¡Ay! Ninguno había escapado con vida. Entonces Josafat y su gente fueron para apoderarse del botín, y entre los cadáveres encontraron muchas riquezas, vestidos y joyas preciosas. Cada uno se apoderó de todo lo que quiso, hasta más no poder. Era tanto el botín que tardaron 3 días en recogerlo. El cuarto día se congregaron en el valle de Beracá y alabaron al Señor. Por eso llamaron a ese lugar el Valle de Beracá, nombre con el que se conoce hasta el día de hoy. Beracá significa alabanza y bendición. Por eso el título de esta enseñanza, Beracá, es su batalla y es tu alabanza. Porque mientras tú alabas, dice el Señor, yo peleo por ti. ¡Ay, Dios mío! Beracá, el valle donde estaban los enemigos muertos, se llamó Beracá.
Alababash. Aquí hay varias cosas que quiero que notes. Número 1, tan pronto comenzaron a adorar. Tan pronto comenzaron a adorar. Los ejércitos enemigos se confundieron y se mataron unos a otros. ¿Cómo así? Pero ellos ni siquiera habían salido de su ciudad. Ay, Dios mío, escúchame ay, Dios, ellos ni siquiera habían salido de su ciudad. Y yo me puse a investigar qué tan lejos estaba el ejército de Judá de los ejércitos enemigos. Y dicen los mapas que ellos estaban a unas 6 horas a pie de distancia. Por mucho y más fuerte que el ejército de Josafat hubiera cantado, aunque hubiera sido yo con este megáfono que tengo en esta garganta cantando, no había forma que los ejércitos enemigos lo escucharan. Oh, pero el diablo y sus demonios sí que los escuchaban. Tu alabanza confunde a tu enemigo. Tu alabanza confunde a las huestes satánicas. Tu alabanza, sobre todo en lenguas, es un tipo de alabanza que los demonios no comprenden y se confunden y no saben qué hacer. Es que aún no te has dado cuenta del poder de la alabanza. Todavía ellos estaban a 6 horas lejos de ellos y tan pronto comenzaron a adorar, ese enemigo comenzó a morir. ¡Ay, Dios mío! Tan pronto salieron a adorar, sus enemigos comenzaron a matarse entre sí. Tan pronto comienza la alabanza, la presencia de Dios desciende y ante la presencia de Dios los demonios tiemblan. No importa. No importa qué tan lejos o qué tan cerca se encuentre tu amenaza, tu alabanza hace que tus enemigos se maten entre sí. ¡Ay, Dios mío! Por eso es que Dios no quiere una adoración emocional, sino una adoración comprometida. Dios no quiere una adoración por emoción, sino una adoración por convicción, por encima de las circunstancias. Una adoración comprometida con Él, independientemente de lo que tus ojos vean. Ellos no habían visto nada, pero comenzaron a adorar y ni siquiera sabían que allá 6 horas más lejos se estaban matando entre ellos, pero ellos seguían adorando. La batalla le corresponde a Él, pero la adoración te corresponde a ti, dice el Señor. Y muchos dirán, pero ¿por qué? Porque es que Dios nada más quiere pleitesía. No, para que mientras vayas adorando y dando gracias por lo que Él ya ha hecho, te recuerdes que Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos, y que en Él no hay sombra de variación. Para eso es la alabanza, para que tú mismo comiences a recordar lo que Dios ha hecho por ti y para que le recuerdes a las mismas huestes satánicas que quien pelea por ti es quien ya venció en la cruz del Calvario y que no hay arma forjada que pueda contra ti. El enemigo no quiere que adores, porque todo adorador que adora en espíritu y en verdad le ha quitado el trabajo que él tenía en el cielo. Compréndeme. Ay, Dios mío. Y vamos a la iglesia y no somos capaces ni siquiera de abrir la boca. Y el enemigo te dice, sí, ve a la iglesia, diezma, ofrenda, ayuda a los pobres, limpia los baños, pero no adores. Tú eres muy digno. Y si te ven, ¿y qué van a decir? Y tú no entiendes que es que Él está celoso porque Él no puede hacer lo que Dios te ha encargado a ti que hagas. No adores porque es que eso es lo que Él hacía en el cielo y no puede hacer más. Y Él conoce mejor que tú. Escúchame, Él conoce mejor que tú el poder de la alabanza. Y Él sabe que cuando abres tu boca, la presencia de Dios desciende. Así que aunque tengas que caminar 6 horas bajo el sol, con los instrumentos pesados encima de ti, tú sigue adorando.
Y paso una hora y no veo nada, pero sigo adorando, porque no adoro sobre la base de mis emociones, sino sobre la base de mis condiciones. Y ya me llama mi hija y me dice: mamá, ya no vamos a regresar a la escuela el 3 de abril, sino que ahora no se sabe cuándo regresamos. Pero yo sigo adorando, no sobre la base de mis emociones, sino sobre la base de mis convicciones. Y me llama mi hija y me dice: mamá, estoy yendo al supermercado y mira el papelito aquí, porque si no ando con el papelito la policía me mete presa. Pero yo adoro sobre la base de mis emociones. No adoro sobre la base de mis emociones, sino sobre la base de mis condiciones. Adoro incluso cuando no veo lo que está sucediendo, porque nosotros ahora lo leemos, que tan pronto ellos comenzaron a adorar, Dios comenzó a librarlo, pero ellos no lo sabían. Y muchas veces nosotros no vemos lo que Dios está haciendo con nosotros y por nosotros. Pero nuestro trabajo es seguir adorando. Esta mañana me levanté y las noticias son peores que las de anoche, pero yo sigo adorando, porque no adoro por emoción, adoro por convicción. Y ya nos vamos acercando al enemigo. Ya faltan 2 horas y seguimos marchando. Y hoy me levanto y la noticia me dice que hay más muertos que ayer, pero mi trabajo es adorar. Sigo alabando, porque yo sé que para siempre es su misericordia. El enemigo no quiere que adores. Número 2, cuando llegaron al lugar de los hechos, se encontraron con una montaña frente a ellos. Escúchame bien lo que sucede. Ellos llegaron al lugar de los hechos, están a punto de ver qué es lo que Dios ha hecho, como que no escuchan ninguna batalla, como que no escuchan ningún ruido, pero de repente se encuentran con una montaña que se llama Cis. Cis significa proyección, impulso, y para ellos poder ver lo que estaba pasando del otro lado, ellos tuvieron que comenzar a impulsarse, tuvieron que comenzar a ascender. Oh, tú vas a tener que adorar, pero también vas a tener que comenzar a ascender. Vas a tener que comenzar a elevarte. Vas a tener que comenzar a volar por encima de lo que a simple vista se ve. Ellos estaban cansados, agotados, 6 horas a pie bajo el sol, los adoradores con los instrumentos y con la armadura pesada los soldados. Pero hay que elevarse, cantando por 6 horas sin parar. Y cuando creen que llegan al lugar en el que iban a ver la victoria, se dan cuenta que ahora van cuesta arriba. Estás cansado, estás hambriento, estás sediento, estás debilitado. Ay, Dios mío, pero comienza a elevarte, crece, escala, porque cuando llegues a la cima te darás cuenta de que mientras tú adorabas, Dios peleaba. ¡Ja! Mientras tú adorabas, Dios peleaba. Pero para verlo vas a tener que elevarte, vas a tener que proyectarte, vas a tener que propulsarte. Pero déjame decirte otro dato. Muchos de esos soldados enemigos no se murieron al inicio del canto. Necesitaron más de 6 horas para morirse. Así que mientras tú piensas que estás recorriendo un camino muy largo, no te preocupes, porque Dios está destruyendo uno a tus enemigos. ¡Ay, Dios! Si te encuentras con 6 horas de camino, sigue adorando. Si tienes 6 meses, sigue adorando. 6 años, sigue adorando. Si te encuentras con una montaña difícil de escalar, comienza a escalar y sigue adorando. Porque mientras lo hace, Dios ya está destruyendo a tu enemigo. ¡Ja! ¡Woo! Dios mío, me quemo. Número 3, cuando llegaron a la cima de la montaña, que vieron todos los cuerpos sin vida, vieron todos los tesoros disponibles para ellos. Y yo, curiosa al fin, como siempre, me pregunto, ¿y si usted va al campo de batalla, qué hace cargado de tesoro? O sea, explíquenmelo porque no lo comprendí. O sea, si estos 3 ejércitos se juntaron para ir a pelear con Josafat, contra Josafat, ¿qué hacían ellos? ¿Qué hacían los enemigos? Con oro, con vestidos, con piedra preciosa en el campo de batalla. Miren, les voy a explicar.
Cuando Josafat oraba a Dios, le decía: van a matar a todos nuestros hombres y van a establecerse aquí. Esta gente había traído todos sus tesoros para que una vez ellos acabaran con Judá, establecerse en sus tierras y tomar posesión de ellas. Hermano Edgar, si para predicar tengo que dejar mi pintura, usted para opinar tiene que arrepentirse y lavarse la lengua. Oh, escúchame con oídos espirituales. Lo que quiere el enemigo no es solo acabar contigo. Él quiere plantar bandera en tu tierra, establecerse para siempre en tu tierra. Pero escúchame, porque lo que el enemigo ha diseñado para dañarte, Dios lo convierte en tu más grande bendición. ¡Ay, Dios mío! Ahora me voy a lo profético. Ellos habían ido a matarlos y establecerse en su tierra. Y con esta pandemia, el enemigo ha querido no solo destruirnos, sino establecer su mugrosa bandera en nuestra tierra, trayendo consigo no solo muerte, como dije al inicio, sino la destrucción de nuestro sistema socioeconómico. El enemigo ha dicho: cierro iglesias, cierro comercios, cierro escuela, lo cierro todo, lo paralizo todo, me apropio de la riqueza del pueblo. Pero escúchame nuevamente, lo que el enemigo diseñó para dañarte, Dios lo convierte en tu más grande bendición. Esta palabra aquí va: atrápala si estás listo, atrápala quien está listo. Eso que trae tu amenaza para establecerse en tu tierra, Dios lo usará para recompensarte por tu humillación hacia Él, por tu obediencia y por tu adoración. Escúchame y recíbela. Lo que quiso llegar a tu casa a dañarte, lo que quiso llegar a nuestra tierra ay Dios mío, para establecerse, Dios lo usará para recompensarnos cuando nos humillemos, cuando obedezcamos y cuando adoremos. Segunda de Crónicas 20 comenzó, como se dice en mi país, con el pie izquierdo. Segunda de Crónicas 20 comenzó aparentemente defectuoso, así como este 20 nos ha comenzado con una calamidad tras otra. Pero ay Dios mío, esto es palabra de Dios. De la misma manera en la que terminó para Josafat y el pueblo de Judá, Dios te dice que la clave está en la humillación, en la obediencia y en la adoración. Y terminarás recompensado no al doble, como te dije al inicio, sino al triple. El botín de 3 ejércitos te lo entrega Jehová en tus manos. Al final de esta prueba, Dios mío, atrápala. Es que no solo salimos de esta, es que salimos con botín. Y mucho he pensado en estos días, no solo por la amenaza de muerte, sino por la amenaza del desplome de nuestras economías, llevando a muchos a la quiebra. Hay muchos que han perdido sus trabajos, hay muchos que no saben si van a seguir cobrando, hay muchos que no saben con qué van a alimentar su familia, hay muchos que lo único que tenían era ese único sueldo que traían a su casa y aparentemente se trancó todo y aparentemente se cerró todo. Sin embargo, el Espíritu me dijo lo siguiente mientras trabajaba en este mensaje: era tanto el botín que duraron 3 días recogiéndolo, y así como uno se tendría que enfrentar a 10, así el botín de 10 le tocaría a uno. Ay Dios mío, yo recibo ahora esta palabra y yo necesito que tú la recibas. Así como uno se tendría que enfrentar a 10, así el botín de 10 le iba a tocar a uno. Escucha palabra profética esta noche, y si no quieres hacer caso, no importa, porque esto no es para todo. La clave está en humillarnos, en obedecer y en adorar. Busca en la Biblia lo que te voy a decir. Al humillarnos, Jehová sana nuestra tierra.
Al obedecer, con nuestra obediencia lograremos mucho más que miles sacrificios. Y al adorar, lograrás no solo que Él te conceda los deseos de tu corazón, sino que te dará mucho más abundantemente de lo que pides y entiendes, según el poder que actúa en ti. Ante esta situación de amenaza, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. Obedezcamos y adoremos, porque tu adoración confunde a tu enemigo. Recibe esta palabra. Con esto concluyo. Así como Segunda de Crónicas 20 entró con el pie izquierdo, el 2020 aparentemente nos entró con el pie izquierdo. Pero hay una palabra profética para el 2020. Y el 2020 sigue siendo el año de la visión, el año de la restauración y el año del avivamiento. Y hay una promesa muy hermosa en el versículo que les leí más arriba. Si se humillare mi pueblo, yo sanaré su tierra. Y hay un pueblo que ya ha comenzado a humillarse. Y no es coincidencia que nuestra tierra se está sanando. Estoy segura de que ustedes han visto las noticias de cómo la tierra se está regenerando. Y ahora la tierra va a comenzar a reproducir mucho más. Y la economía se va a levantar. Y lo que tú creíste, que esta pandemia, aleluya, lo que el enemigo creyó que con esta pandemia lograría, Dios lo va a convertir en bendición y en avivamiento para sus hijos. Todavía el mundo no se va a acabar porque el evangelio tiene que ser predicado en todos los rincones de la tierra. Yo no te estoy diciendo que yo sé cuándo se va a acabar. Yo lo que te estoy diciendo es que viene un 2020 con un avivamiento para la iglesia donde Dios se va a llevar la gloria y se va a conocer en toda la tierra su poder. De esta nos levantamos. Terminemos nuestra asignación. Dejémosle la batalla a Dios. Adoremos y esperemos su respuesta. Y les aseguro que llegaremos a ver acá. Y que de esta pandemia salimos con el triple de lo que teníamos anteriormente. Ver acá su batalla, tu alabanza. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Que tengas paz.